Buenas noches, bienvenidos a Justicia Social, Trabajadores en Voz Alta. Vamos a estar media hora repasando las noticias más relevantes de la semana en el plano político, gremial. Vamos a estar con una entrevista central para analizar el panorama educativo, que es el gran eje de este programa y el protagonista de este programa indudablemente. Mi nombre es Marcela Di Stefano, me acompaña Melina Varela. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión y hoy tenemos un programón. No solamente tenemos las noticias de la semana, sino que también tenemos una entrevista que le realizamos a el diputado Mario Porto en el Congreso de la Nación. Así que esa entrevista la vamos a ver en un ratito y vamos a poder comentar con ese tema. Antes de ver la entrevista, ¿qué te parece si comenzamos a repasar los temas de la semana? Bien, muchísimas noticias de esta semana y tenemos material para acompañar estas noticias. Bueno, dale, contame. El día domingo se realizó el debate presidencial donde asistieron todos los candidatos a presidente, pero faltó el candidato por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, quien dijo que sus estrategias ya estaban dadas o sus planes ya estaban claros y no era necesario volverlos a aclarar. Pero por otra parte también dijo que no estaban dadas las condiciones para generar un debate. Pero también dice que se quedó a preparar su tesis que tenía que dar al día siguiente porque tenía que recibirse en su licenciatura en comercialización en la Universidad de la UADE. Sí, en línea con el gobernador Daniel Scioli, tampoco se presentó o se va a presentar para el debate, en este caso para gobernador provincial, Aníbal Fernández, que decidió que bueno, no va a ser de la partida. Bien, en otro orden de cosas, siguen las repercusiones por el polémico pase de Mónica López del Frente Renovador al Frente para la Victoria. La semana pasada, el jueves pasado para ser más exactos, vos sabés que estuvo en un acto con Daniel Scioli, se mostró públicamente y con esto sellando este pase, este garrochazo como se le da a decir en las redes sociales. Realmente fue muy polémico. Su esposo Alberto Roberti, quien es el secretario de Petroleros, va a permanecer en el mismo espacio. Dijo Felipe Solá al respecto: es una vergüenza, es un enchastre. Lo particular y lo más que llama la atención es que Mónica López hizo muchísimas críticas a la gestión de Daniel Scioli y bueno, pero ella se quebró en el programa de Mauro Viale y planteó que esto lo tomó como una decisión en conjunto con sus compañeros. Entonces, que en realidad ella no había hecho nada grave, que no había matado a nadie, que no era tan problemático como lo decían, ¿no? Sí, estaba bastante conmovida en ese reportaje, yo lo vi. Bueno, otro de los temas importantes es que Elisa Carrió dijo que Massa miente más y mejor que Cristina. Eso lo denunció a través de la vía Twitter, que es Elisa Carrió, quien está hoy asociada a Macri por Cambiemos, planteó o acusó a Sergio Massa como candidato del Frente Renovador a través de las redes. Sí, quien salió a responderle fue la diputada Graciela Camaño, quien es, bueno, está dentro del espacio masista y a su vez ella es esposa de Luis Barrio Nuevo. Y dijo que lo que tendría que hacer Elisa Carrió es fijarse los escándalos dentro de su espacio, que sería el caso, por ejemplo, Niembro, porque ella pertenece al espacio de Cambiemos, ¿no? Bueno, en otro orden de cosas, UDOCVA, el gremio docente bonaerense, llamó al paro por 48 horas el próximo 15 y 16 de octubre y a la movilización en la ciudad de La Plata el 14. Esto se decidió en un plenario de secretarios generales que se celebró en la localidad de Barracas la semana pasada. Estuvieron todos los secretarios generales del gremio. Y bueno, contame cuáles son los reclamos. Bueno, estas medidas están motivadas por el reclamo del pago del salario en tiempo y forma. Recordemos que más de 30.000 docentes no cobran su salario. Es más, hay gente que desde marzo no cobra su salario. Tiene que ver con pedir la reapertura de paritarias y solicitar un básico de 9.000 pesos y además se pide la votación o el concurso en los tribunales de calificación docente. Se llevó a cabo el séptimo encuentro del Foro Educativo Educar 2050, donde varios políticos y exponentes de la materia educativa expusieron y dieron conferencias sobre las diferentes propuestas. Sí, allí estuvimos, la verdad que fue muy interesante, hubo ponencias, hubo propuestas, se pudo cotejar las diferentes propuestas de los distintos partidos políticos, así que bueno, estuvimos haciendo muchas notas que vamos a estar presentando en emisiones próximamente vamos a estar mostrándolas. Bueno, y el último tema... Y uno de los temas más recientes que sucedió en el día
día de ayer fue que Solá, Lustó y Vera dieron una charla de debate en la Facultad de Ciencias Económicas, pero terminó en un incidente. Vos estuviste presente, Marcela, ¿qué nos podés contar? Sí, realmente fue un momento increíble, lo que menos nos esperábamos que nos íbamos a encontrar, porque bueno, teníamos una nota acordada con Felipe Solá. A ver, vamos a ver si podemos escuchar el audio. Escuchen. ¡Tenemos que ir a buscar a donde vas, sabote! ¡Como los nazis! ¡Basta, ¡como los nazis! ¡Se va a pasar! ¡A donde vayan los iremos a buscar! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Como los nazis! Bueno, la nota la vamos a presentar, la nota con Felipe Solá la vamos a presentar en breve. La realidad es que queríamos compartir este material porque la verdad éramos uno de los pocos medios que estábamos cubriendo en ese momento y nos encontramos con esa situación, alrededor de 10 personas dentro del auditorio. Era una charla que tenía que ver con exclusión, con narcotráfico, la organizaba Bien Común, el partido de Gustavo Vera. Bueno, cuando le tocaba la locución a Felipe Solá, se hirieron alrededor de 10 personas que estaban en el auditorio, empezaron a increparlo, insultarlo, bueno, lo que estamos viendo ahí. El tema fue desalojar a esas personas, Meli, no sabes lo que fue, porque imagínate, todos los colaboradores, la gente que organizaba el evento, intentaron forcejear, sacarlos del lugar, se fueron, bueno, cometiendo todo tipo de desmanes, tirando sillas, mesas. Bueno, yo felicito a los camarógrafos que estaban en ese momento con nosotros, conmigo, que eran Ramiro y Alejandro, que tomaron estas imágenes que ya les digo, fueron incidentales, no era lo que estábamos esperando recabar en ese momento. Sí, hubo una gran repercusión en los medios de este acontecimiento. Sí, pero bueno, estas imágenes la verdad son exclusivas y las queremos compartir con la gente. Bueno, ya vamos a meternos en el tema de nuestra entrevista del día de hoy, ¿no? Bueno, sí, pero primero aclarar que a partir de este programa y hasta el 25 de octubre vamos a ir analizando cada una de las propuestas de los diferentes partidos y candidatos en el tema educativo. Así que a partir de hoy comenzamos con el proyecto del Frente para la Victoria. Bien, para eso hicimos una nota en Diputados, fuimos al Congreso, fuimos a Diputados, a entrevistar al diputado Mario Oporto. Vos sabés que Mario Oporto es quien suena como ministro de Educación de Daniel Scioli si accede a la presidencia. En manos de Mario Oporto, de Daniel Filmus, que es el ex ministro de Educación Nacional, y de Irene Kitt, que formó parte el otro día en Educar 2050 de los panelistas, está el proyecto educativo de Daniel Scioli, que se basaría en 3 pilares fundamentales. El primero sería la ampliación de jardín de infantes, de la edad para ingresar al jardín de infantes, después la extensión de la jornada escolar en la primaria, y después van a trabajar bastante, dicen ellos, en evitar el egreso, o no el egreso, sino el éxodo, la deserción en la secundaria, en la escuela secundaria. Daniel Scioli, por su parte, anunció que va a incrementar el porcentaje del PBI destinado a educación del 6 al 8%. Así que sobre todos estos temas estuvimos hablando con Mario Oporto, a ver qué idea, qué estrategias van a implementar en el caso de que ellos accedan a la presidencia. Así que vamos a ver la placa de presentación y la primera parte de la entrevista. Perfecto. Hoy nos visita Mario Oporto. Es profesor de Historia. Se desempeñó como director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires durante 2 periodos y fue jefe de gabinete de ministros bonaerense. Actualmente ocupa el cargo de diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires y forma parte del bloque del Frente para la Victoria. Bueno, diputado Oporto, ya con el tema educativo instalado de lleno en la campaña y siendo que su nombre suena como un probable ministro de Educación si llegara a acceder a la presidencia Daniel Scioli, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que usted tomaría en caso de ser ministro de Educación? Ya, lo primero que hay que hacer, me parece, cuando uno llega al Ministerio de Educación de la Nación, es convocar a los gremios, que son los representantes de los docentes. Eso significa convocar a los docentes para hacer un plan común de trabajo, con las prioridades, en donde yo y el gobierno no tendríamos nuestras prioridades, pero es bueno escuchar las de los demás. Convocar a los ministros de Educación de todas las provincias, porque todo proyecto tiene que ser un proyecto federal y ser muy cuidadoso de las características particulares de cada región
y convocar a los expertos de educación de los otros partidos políticos, que fueron los que estuvieron haciendo propuestas durante todo este tramo electoral, y seguramente deben tener ideas que uno puede absorber para mejorar la educación de la Argentina. Una de las promesas de campaña del actual gobernador Daniel Scioli sería incrementar el porcentaje del PBI destinado a educación del 6% al 8%. ¿En qué se vería reflejado eso en la vida docente? En primer lugar, me parece que es una propuesta llena de sensatez y de sentido común, en tanto que nosotros queremos, y creo que el conjunto de la Argentina quiere, que el sistema educativo crezca. Más, los argentinos pensamos que si ese sistema educativo no crece, fracasamos. Cuando digo el sistema educativo en crecimiento, lo que estoy diciendo es que más chicos, durante más tiempo, de manera más igualitaria y diversificada, concurran a la escuela. ¿Qué quiero decir esto? Que desde los 3 años, en un ciclo de jardín de infantes completo, sea obligatorio, por lo tanto, desde los 3 años hasta el fin del secundario, de los 18 años, estén todos chicos en la escuela. Además de eso, fortalecer las otras alternativas educativas, como la educación de adultos, como la educación especial, como son las ofertas artísticas y deportivas, y las terminalidades. Por lo tanto, si uno quiere eso y además quiere mejorar y profundizar y ampliar la formación docente, y además de eso quiere que todos los chicos reciban la misma oferta educativa de manera igualitaria, y además queremos que haya más cargos docentes, porque las escuelas necesitan fortalecerse tanto en el aspecto pedagógico como administrativo, eso implica plantear el tema presupuestario. ¿Usted continuaría con la misma política salarial que tuvo toda esta gestión actual? Digamos, ¿va a conservar las paritarias nacionales docentes? En tal caso, el piso salarial no cree que es bajo porque algunas provincias directamente lo toman y no pagan un peso más a los docentes en concepto de salario, ¿no? Estamos hablando de provincias, por ejemplo, del norte del país, que están muy rezagadas con el poder adquisitivo del salario muy bajo. Me parece que la convocatoria de reafirmación paritaria tiene que estar vinculada a nivel federal a una discusión más amplia de cómo se estructura cada salario, porque a veces nos quedamos circunscriptos a una sola cifra, que es una cifra del maestro inicial, y eso no explica el conjunto del problema, porque cada provincia puede tener de maneras distintas de estructurar su salario. Y lo que yo... En Buenos Aires hay una porción bastante grande de sumas no retributivas, ¿no? No es tan grande, de no retributiva no es tan grande. ¿El 50%? No retributiva no. La no retributiva no... comúnmente el salario negro. Sí, ¿no? pero no, porque lo que muchos llaman comúnmente salario negro, incluyen zonas que no van al básico, pero sí son retributivas. La provincia de Buenos Aires, yo hace 4 años que no estoy, no sé si ha variado mucho, pero creo que no, pero las cifras de la estructura salarial que no cuentan a la hora de jubilarse deben ser por debajo del 10%, muy por debajo del 10%. No, son porque están las bonificables, aunque no estén en el básico, pero están las bonificables con antigüedad, las bonificables sin antigüedad. Hay diversas formas, pero de bonificables y retributivas. Con respecto al futuro jubilatorio, creo que es la mayoría del salario. Habría que verlo actualizadamente. Pero no importa, estamos hablando federalmente. Y si uno queda circunscripto a una cifra, que es la cifra del maestro de grado inicial, acuerda poco. Porque hay que ver en cada provincia cómo se estructura eso. De repente una provincia puede tener un salario inicial muy amplio, más alto que el establecido como mínimo, pero después la pirámide salarial es muy chata y prácticamente cuando termina está ganando lo mismo. Puede ser que esa estructura salarial cumpla o supere el mínimo, pero muchas de esas sumas sean no bonificables y entonces sería injusto con aquellas provincias que hacen un inmenso esfuerzo para incluir en la estructura salarial todas cifras bonificables. Muchas provincias pueden tener la mayor parte de su salario en el básico y otras pueden tener poco porcentaje en el básico. Entonces me parece... ¿Tiene que unificarse toda esta política salarial en todo el país? Y lo que yo creo que podría uno trabajar con la estructura del salario
y poner pautas mínimas a más de una variable, no solo a la variable del inicial maestro de grado. Porque hasta 2.000 pesos de diferencia a veces entre provincia y provincia. Sí, digamos, sí. provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, es cruzar el charco y ya uno automáticamente percibe un salario casi 2.000 pesos más. Sí, ahí hay que buscar los equilibrios, ¿no? Los equilibrios regionales, porque a veces equilibrar de repente la Patagonia con la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires es difícil porque los costos de vida son diferentes, los costos de traslado. Entonces, lo que hay que buscar es un equilibrio regional. A mí me parece que el equilibrio en cuanto a lo salarial es muy importante. Tiene que haber equilibrios regionales, que es lo que recién me decías vos y yo concuerdo. Pero me parece que acuerdos regionales, de equilibrios regionales, eso es importante. Bien, todo un tema del salario docente. Nosotros vamos a estar hablando de este tema más adelante, de la composición del salario docente, porque realmente si no van todos los aumentos al básico, Melina, es imposible, porque él mismo lo está admitiendo, está diciendo que hay un achatamiento de la pirámide salarial docente. ¿Por qué? Porque se dan porcentajes de aumento que se anuncian en los medios de comunicación, pero que finalmente no se traducen en un aumento sustantivo del básico docente, que a la hora de jubilarse, a la hora también de desglosar la antigüedad, no corre. Bueno, vamos a seguir entonces después. Dale, seguimos después del corte con la segunda parte de la entrevista a Mario Porto. Bien, seguimos entonces escuchando la entrevista a Mario Porto. ¿De qué estábamos hablando? Estuvimos hablando un poco del salario docente, entre otros temas, y la redistribución del presupuesto educativo. Perfecto. General consenso también decía que es importante, que es lo primero que haría él si fuera ministro de Educación. Bien, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista. El clima escolar es problemático, realmente esto lo dicen los que estudian. Por ejemplo, Cecilia Veleda del CIPEC está hablando de que un 72% de los alumnos dentro de las aulas ha presenciado situaciones de violencia escolar entre compañeros. 27% de los alumnos manifiesta haber visto armas blancas dentro del colegio. ¿Cómo va a manejar usted el tema de la violencia escolar? Sobre todo la violencia de la que los docentes son víctimas también. Hemos visto en los últimos años casos que lo han tenido a los docentes como, digamos, el blanco de las agresiones dentro del aula. ¿Cómo lo va a manejar? A mí me parece que lo que no hay que hacer en el plano educativo y también en otros órdenes, pero estamos hablando de educación, es hacer de la excepcionalidad del promedio, ¿no? Y en segundo lugar, mirar los contextos. Yo lo que creo es que en la escuela ocurren menos hechos de violencia que fuera de la escuela. Me parece que en la escuela pasan mejores cosas adentro de lo que pasa fuera de la escuela, pero se da en un contexto de violencia extraescolar que ingresa en la escuela. Y a veces yo estoy casi seguro que los chicos, muchos chicos, esas 4 horas o 5 horas que están en la escuela viven momentos de más serenidad y de paz que cuando vuelven a sus hogares o vuelven a sus barrios. Eso no significa negar la verdadera realidad que se dan hechos de violencia. Y lo que hay que fortalecer es a la escuela institucionalmente, darle herramientas para que esa escuela pueda resolverlo, ¿no? Cuando yo antes hablaba de inversión es porque pienso que una escuela, cuanto más recursos especializados y humanos tiene, puede frenar con mucha más habilidad estos casos. También tenemos que ser justos, los que nos dedicamos a la educación, que la escuela hace tantas cosas que todos los días que no ocurren hechos de violencia no es porque no existan potencialmente, sino porque la escuela trabaja bien y los evitó, ¿no? También hay que tener profesionales que puedan, cuando sí lo requiere el docente, contenerlos a ellos. Claro. Porque la vida cotidiana, nosotros pensamos muchas veces en los gabinetes multidisciplinarios para trabajar con los alumnos, pero es probable que sería bueno pensar y trabajar en gabinetes regionales o distritales interdisciplinarios a los que pueda recurrir el docente frente a tanta angustia que le da a su trabajo cotidiano. ¿Qué opina del proyecto del senador del Frente para la Victoria, Gustavo Oliva, el proyecto de código educativo, que uno de los aspectos que contempla es la evaluación de los docentes por parte de los alumnos y de los padres? No, mira, lo que quiero en primer lugar es que los docentes se evalúan todos los días. Que es tener un inmenso desconocimiento de la tarea docente, el creer que uno enseña sin evaluar.
La tarea del docente es evaluatoria en forma permanente con respecto a los alumnos, y el buen director también evalúa todos los días. Y el proyecto de evaluación parte de poder diagnosticar bien para poder planificar bien. Ahora, uno planifica para mejorar, pero la de Massa, que ha sido explícita, no es que yo lo interprete a Massa, sino que es explícito, lo hace él parte desde un concepto ideológico que es la amenaza, es la sospecha, la advertencia. Y me parece que eso no ayuda. Yo creo que hay que aplicar la ley en tanto que contempla la creación de una institución, un instituto de evaluación. Ese instituto de evaluación tiene que ser un instituto de evaluación institucional y que debe ser no de rankings, sino de diagnóstico y de planificación para poder fortalecer los sectores débiles de cada escuela, de cada distrito y de cada provincia. Pero no evaluar para perseguir, sino evaluar para mejorar. Me parece que esa es la tarea. Yo sé que es marketinero hacerse el guapo en las campañas electorales, pero para gobernar es distinto. O sea que yo estoy a favor de la evaluación, pero no la evaluación como puño cerrado y mano dura para decir voy a demostrar de que aquí se terminó la joda y los docentes vaguean, porque es mentira. Es totalmente mentira. Los docentes lo que necesitan es fortalecer sus puntos más débiles, porque muchas veces trabajan con herramientas más escasas de las que merecen para poder mejorar los aprendizajes. Para usted, los conceptos de inclusión y de calidad educativa son excluyentes. ¿Se puede incluir y al mismo tiempo conservar la calidad educativa? Inclusión es justicia social educativa. Quiero aclarar un par de conceptos, me parece importante. En primer lugar, ni expulsar en nombre de la excelencia, ni dejar de enseñar en nombre de la inclusión. Incluir es enseñar para los que educamos. O sea que si hablamos de inclusión es porque hay aprendizaje. Si no, hay una falsa inclusión, hay permanencia en la escuela. Uno puede abandonar el aprendizaje sin abandonar la escuela. Y si uno abandona el aprendizaje sin abandonar la escuela, aunque esté en la escuela, no está incluido. Ahora, la repitencia como hecho selectivo de castigo para quien no ha aprendido lo suficiente muy tempranamente, no me parece que sea bueno. Quiero decir que a los 6 años o a los 7 años me parece que la repitencia es más perjudicial que incentivadora. Yo creo que por lo menos en el primer ciclo de la primaria habría que pensar en un ciclo único que recién evaluara la posibilidad de pasar al otro ciclo al final del tercer año. No hay nada más fácil que hacer repetir un pibe. No hay nada más difícil que hacer aprender a un pibe. Y yo prefiero el camino de lo difícil, de hacer aprender, y no desentenderme con una nota baja y una repitencia de la cual después me desentiendo de su destino, de creer que soy exigente. Nadie repite a los 6 años por vago, por lo tanto la vagancia es posterior. Entonces me parece que hay que tratar de trabajar sobre esos chicos. El segundo ciclo de la primaria tiene que ser muy exigente en cuanto a lectura y escritura para que los chicos lleguen a la secundaria preparados para interpretar texto, para ser críticos, para pensar. Y la escuela secundaria... Es donde hay mayor ahora dificultad, ¿no? Claro, y la escuela secundaria también tiene que replantearse el tema de la repitencia, que no significa eliminarla, pero sí significa volver a plantearnos por qué un alumno que aprobó 8 materias y dejó 3 sin aprobar, tiene que hacer todas de nuevo. Fracasar lleva al abandono. Sentirse que uno está perdiendo el tiempo lleva al abandono. Que te abandonen adentro de la escuela lleva al abandono. Que no te enseñen lleva al abandono. Que el mundo no te cambie por ir a la escuela lleva al abandono. Por lo tanto, me parece que no hay manera mejor de retener alumnos que enseñándoles.
Bien, y así concluyó esta nota Mario Porto, realmente muy amable. Muy interesante estos últimos conceptos que tiene que ver con la inclusión y educación, ¿eh? Sí, y sobre todo para mí es importante el tema de empoderar al docente con herramientas para poder lidiar con el tema de la violencia, para poder ayudarlo en su trayectoria escolar y para demostrarle que, bueno, los aprendizajes si no son incorporados, la idea no es castigarlo, sino que ese tránsito hacia la incorporación del aprendizaje se dé. La idea no es mentirle, la idea no es que se quede, que sea incluido y bajo una mentira de está todo bien, aprendiste todo, queda todo lo mismo, ¿no? Bueno, un poco eso es lo que estuvimos reflexionando y para eso es este programa, para reflexionar estos temas y bueno, la gente, si no está de acuerdo, la idea es que pueden estar debatiendo con nosotros también. Obviamente. ¿Dónde? Contame. A través de las redes sociales, no se olviden que tenemos nuestro Twitter, nuestro Facebook y además tenemos el canal de YouTube para que ustedes puedan volver a ver esta entrevista o si quieren también el mismísimo programa. Así que no se olviden que siempre estamos conectados. Bien, vamos a seguir entonces analizando las propuestas en el plano educativo de los diferentes partidos políticos, de los diferentes candidatos. Así que no se desconecten, vamos a estar siempre acá en Justicia Social los días miércoles a las 8 de la noche. Esto fue Justicia Social, estamos poniendo a los trabajadores en voz alta. Hasta la semana que viene. Nos vemos el miércoles.